Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. ¿Qué hay, mundo del internet? Ya estamos nuevamente en una entrega más de La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y en este capítulo tenemos un tema que nos interesa muchísimo platicarles y además abrir un debate pues a futuro, porque el tema central que vamos a tocar es justamente el nicho que tiene Libreta Negra MX, que es la difusión y la divulgación particularmente de arqueología. Y para eso tenemos un invitadazo de un proyectazo que seguramente ustedes lo han visto en YouTube y en Facebook, pero ahora nos va a platicar de viva voz, pues de qué se trata. Y bueno, antes de que entremos con él, pues les saludamos sus anfitriones. Wendy Osorio y Omar Espinosa, ambos arqueólogos, internautas, navegando en esta nueva realidad que todavía mantenemos, así que cuídense bastante. Y bueno, pues como Omar ya había mencionado, tenemos el gusto de compartir el micrófono con Jaime Delgado, un experto en materia de divulgación que tanto hace falta en todas las ciencias y específicamente en arqueología en México. Entonces, en esta loable tarea de la difusión y la divulgación, nos gustaría, Jaime, que nos pudieras compartir qué es eso que caracteriza a la divulgación. Cómo no, muchísimas gracias, pues, primero que nada por la entrevista. Ustedes y un servidor somos colegas, estamos un poco explorando este mundo de la divulgación utilizando las redes sociales. Creo que esto abre un camino para los jóvenes que se interesan genuinamente por la divulgación y que también buscan alguna fuente de trabajo. Lo vamos a debatir en este programa con mucho gusto con Omar. Y decirles que por divulgación pues es la transmisión de un conocimiento, ¿no? Es exponer y comunicar un contenido, digamos, que puede ser de interés público, ¿no? Hay muchas personas que piensan que al ponerle la palabra vulgo, divulgar, adquiere un sentido peyorativo. No, nada que ver. Vulgo, lo busquen, si quieren búsquenlo en Google. Vulgo es la gente, digamos, los sectores mayoritarios de una ciudad o de una sociedad. De manera que no tiene un sentido negativo. Decir divulgación como compartir o exponer o comunicar un conocimiento a la mayor parte de la sociedad es perfectamente válido. Ahora, Manuel Gándara, un profesor y mentor de muchos divulgadores en México, siempre ha sostenido la idea de que hay dos tipos de divulgación en la cultura, en el patrimonio cultural. Uno es la divulgación no personalizada, es decir, todas aquellas cédulas, por ejemplo, que te encuentras en los museos. Vas y lees una cédula o vas frente a un monumento y lees una cédula. Bueno, esa la hizo alguien, la hizo seguramente un especialista, y con todos sus defectos o virtudes, pues eso es una forma de comunicarse con el turismo. Esa es una divulgación, digamos, no personalizada. Y hay otra divulgación, la divulgación personalizada, que es aquella donde llevas a un grupo de turistas. En este caso hay, vas a una escuela, o en el caso que nos ocupa Arqueólogos en Apuros, trabaja con niños durante una semana. Es decir, es el encuentro cara a cara. Pero la pandemia, hay que decirle a nuestro querido Manuel que la pandemia ha abierto un método intermedio, que es esta forma en la que tú y yo nos comunicamos ahora, en donde, si bien no tenemos contacto físico, sí lo podemos tener vía chat. Entonces es como un intermedio, ¿te fijas?, entre la comunicación no personalizada, donde no conoces a tu público, pero le dedicas una cédula, y la educación personalizada, donde hay un seguimiento psicopedagógico, pero es de corto alcance porque solo se trata de un grupo. Esta es de amplio espectro, pero también
también abre un buzón de comunicación. Espero no haya sido demasiado complicado. Perdón, aquí, es que estamos aquí en vivo y explorando también este mundo de las herramientas digitales. Pero fíjate, qué bueno que mencionas esto, y para nada es como que significa también algo negativo el que sea complejo, porque de hecho es una labor que sí requiere tener, los conceptos muy claros, pero también las estrategias y los métodos, ¿no? Claro. Porque finalmente, como mencionábamos al principio, la importancia que tenemos nosotros desde nuestro gremio especializado, o más bien la responsabilidad, es ser el puente de comunicación entre lo que sucede dentro de nuestra ciencia, de nuestra profesión, nuestra especialización, hacia el público, hacia los diferentes públicos, ¿no? Entonces también yo creo que no debemos tomar la palabra como muchas veces, como tú dijiste, puede como concebirse, ¿no? Como cualquier cosa y que no requiere como todo este trabajo complejo. Ajá. Sí, porque estamos hablando un poco de la forma en que nos comunicamos en realidad. Y en este caso, pues es un conocimiento que se deriva de una investigación que pues solemos ponerle la etiqueta de conocimiento especializado. O sea, la arqueología en sí es un quehacer que tiene una metodología, que tiene una forma de desarrollo y también una forma de transmitirse, ¿no? Entonces, digamos, normalmente se le atañe que es como muy académico y es una investigación académica que no solamente es de la arqueología, sino de algunas humanidades como la historia, la antropología y cosas por el estilo. Pero justamente la arqueología quizá y la arqueología mexicana se ha caracterizado por esta comunicación, ya sea por vía de educación o por el sentido turístico que ha tenido pues la apertura de zonas arqueológicas. Entonces, Jaime, ¿cómo ves justamente qué caracteriza la divulgación arqueológica mexicana? O sea, ¿cuáles serían los puntos más importantes que la determinan y pues que está haciendo bien también? Hay que hablarlo de esa manera. Ok. Fíjate que lo que me viene a la mente inmediatamente es nuestro lenguaje esdrújulo. Dicen que una condición para que los arqueólogos se les publique, para que, por ejemplo, rindan un informe, para que se les evalúe, para que escriban un libro, etcétera, es que asumas o naturalices o reproduzcas un lenguaje canónico, un lenguaje especializado, un discurso extraño, ¿eh? Los niños nos ven como zombies hablando raro, porque, ¿sabes? En la ENA nos entrenaron para decirle a las casitas, les decimos sistemas constructivos, a los entierros les decimos sistemas funerarios, ¿no? No sé, yo me acuerdo mucho de las famosas seriaciones cerámicas, que no era más que ver cómo se transforman las ollas en jarras o las jarras en otros artefactos. Es decir, la academia, particularmente la ENA y todas las carreras de arqueología en general, nos imponen de alguna manera un discurso canónico como condición para viajar por esta autopista de la gran autopista de la arqueología. Es como un peaje que tenemos que pagar, ¿no? ¿Quieres que te tomen en serio? Habla con propiedad, ¿no? Habla de fosfatos, habla de estratos, sustratos, y en cuanto más rimbombante se han fijado, en cuanto más rimbombante se oiga mejor, ahora están de moda las isotopías. Y entonces el público no entiende absolutamente nada, piensa que es un rollo pues, de interés solo para arqueólogos, y no nos percatamos, Omar, de que al final del día hablamos de asuntos humanos, ni más ni menos. No hablamos de física cuántica, no es un rollo tan complejo, pero nosotros utilizamos este lenguaje esdrújulo. Muchos dicen, y quiero debatir con ustedes si esto es verdad, muchos dicen que este lenguaje técnico, académico, canónico y esdrújulo es una especie de traición de clase. Y te voy a decir por qué. Porque
porque la gente paga sus impuestos por escuchar el resultado de las investigaciones. Recordemos que la Ley Federal del 73 establece que la investigación es un acto de utilidad pública. Es decir, nosotros nos debemos a los impuestos de la gente. Nuestras familias nos pagaron, hicieron esfuerzos económicos y afectivos para mandarnos a la escuela, y luego de que nosotros adquirimos estos lenguajes, este vocabulario, este discurso, los traicionamos haciéndolo incomprensible, así, alejando nuestras investigaciones de la comprensión de cualquier ciudadano por sentirnos muy elevados, y por eso piensan que el lenguaje esdrújulo es de alguna manera una traición de clase, porque en lugar de regresar al barrio, regresar con nuestra familia, regresar con los niños de las escuelas primarias a decirles cómo vivían antes, dónde hacían del baño, cómo se peinaban, qué relación tienen ellos con nosotros, en lugar de esto, lo que hacemos es traducirlos en libros para que nuestro colega arqueólogo lo lea, y pasando por alto el hecho de que la gente se entere o no se entere. No nos importa que el colega no nos critique, no nos importa que la gente se entere o no. Eso es traición de clases. Por otro lado, otra de las cosas que distinguen a la divulgación es el menosprecio, Omar, y perdón, se me olvidó tu nombre. Wendy. Oye, Wendy, estaremos de acuerdo que por muchas décadas en la ENA y ahora en la UNAM y en todas las escuelas de arqueología de México se nos entrenó para excavar y para analizar. Se nos entrenó también para la restauración, las escuelas de Metrín, etc. Pero poco o nada para la divulgación. De hecho, a mí me parece, por ejemplo, que las tesis deberían desde hace muchas décadas de haber sido ejercicios de divulgación. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú haces una tesis para graduarte, para obtener tu grado, el tutor o director ya la leyó 1000 veces, ya la corrigió 1000 veces. Debería, como un acto de ética profesional o un retorno, como dicen, material o simbólico hacia nuestras familias, deberían de decirte, señor aspirante, defensor de la tesis, diríjase a su familia, explíquenosla ahora en clave de la gente no especializada, en clave de invitado. No me lo explique a mí como un discurso especializado, porque yo ya conozco su tesis. Diríjase a ellos como un ejercicio de divulgación. Te aseguro que sería bien padre que nuestras familias vayan a ver nuestros trabajos de tesis y salgan aprendiendo algo nuevo, además de querernos mucho, digan, ay, mi hijo está haciendo muy importante, me lo explicó clarito. No, contrario a esto, lo que hacemos es referirnos a nuestro tutor que ya leyó la tesis y echarle un poco más crema a nuestros tacos. Ven, la divulgación ha sido en México un poco menospreciada. No hay materias, no hay posgrados que se dediquen a la comunicación o a la divulgación arqueológica o cultural. Y eso tiene sus consecuencias porque cuando abren, por ejemplo, un sitio arqueológico, ustedes no me dejarán mentir, o cuando abren un museo o cuando renovan un museo, lo más común es decirle a un especialista, oiga, usted que es el experto de este lugar, puede hacer unas cédulas para los visitantes y ustedes sabrán cómo están escritas esas cédulas, dando por hecho que todo el mundo sabe dónde está el norte, el sur, el este, sabe que es un talud, sabe que es un tablero, sabe que es una cornisa, sabe que es un guardapolvo, sabe que hay... En verdad, o cuando reduces a su mínima expresión una cedulita en el museo, poniéndole procedencia, temporalidad y forma. No entiendes absolutamente nada porque le encargaron a un arqueólogo
la elaboración de esas cédulas y no a un divulgador. Y ahí entiendo la lucha de María Antonieta Jiménez, de Manuel Gándara, de ustedes, por ser estos traductores, por decirles, miren, lo que no les explicó el arqueólogo es esto. Los niños tienen esa magia, por cierto. Entonces, virtudes sí, también hay aciertos. También hay aciertos, los menos, debo decir. La divulgación es un nicho menospreciado, una categoría subdesarrollada de la arqueología, y están muy equivocados, porque la divulgación es la única forma posible de cerrar el círculo de nuestra profesión. No importa cuánto sepas, si no lo has transmitido y retornado a la gente que invirtió e invierte sus impuestos en eso, y que quiere saber de historia de una manera comprensible, sencilla. ¿Cómo ven, Omar? Yo estoy totalmente de acuerdo y a mí me parece hasta cierto punto contradictorio, hablando en el caso específico de la arqueología, ¿no? Que es una ciencia antropológica. Exactamente. Como descuidar este lado de hablar sobre la vida de personas que a través de sus artefactos están comunicándose, ¿no? Entonces, a mí sí me empieza a causar mucho ruido cuando desde la formación, como tú dices, en las universidades, yo soy de la de Yucatán, pero también no existe, ¿no? Como el interés quizá, o esta visión que tenemos con el trabajo o con la gente viva, y la responsabilidad que tenemos, porque sí, ya en el ejercicio de la profesión, el dinero, los recursos que salen son del erario público, ¿no? Exactamente. Claro, ahí hay como algo que no estamos cumpliendo. Exactamente. La utilidad social que debería tener nuestro trabajo. Porque, como tú decías, ¿no? Esto es un ciclo y es recíproco. Porque no podemos negar que estamos viviendo en las últimas décadas como etapas críticas en la profesión arqueológica, en el sentido de que los recursos pues cada vez son menos para el ejercicio de la profesión, no lo podemos negar. Sí. Y pues sí, hace falta también espacios para trabajar, etcétera. Pero yo pienso que ahí bueno, y esto es nada más a nivel hipotético, pero yo pienso que la divulgación jugaría un papel muy importante en el sentido de que contribuye a que los públicos entiendan la pertinencia de nuestra profesión y al mismo tiempo puedan ejercer esa presión social hacia quienes disponen de los recursos, en este caso para el INAH, por ejemplo, y pues el quehacer arqueológico, ¿no? Entonces, es un ciclo que no hemos podido concretar ni poder como contribuir tampoco, porque creo que también estamos llegando, no quiero decir un poco tarde, sí, pero creo que es la misma situación de la pandemia nos está diciendo, sí. Una vez más, la gente para de alguna manera sobrellevar esta situación, que está encerrada, que está confinada en sus casas, está buscando contenidos culturales, ¿no? Entonces, una vez más, esta situación de crisis sanitaria nos está diciendo que sí es real la importancia que tiene nuestro trabajo, ¿no? Y la necesidad y responsabilidad que debemos con los públicos, ¿no? Entonces, son varios puntos que a mí me hacen como mucho ruido y que son contradictorios. Y pues, como tú dices, o sea, sí hay iniciativas, pero yo creo que son a nivel como un poco individual, quizá, ¿no? Por iniciativas que no son necesariamente dentro del marco institucional, pero también nos está mostrando que el camino lo tenemos que abrir nosotros. Sí, que las instituciones lo hacen las personas al final del camino. Sí, claro. Y fíjate, de todo esto que estamos comentando, pues se trata de la revalorización del trabajo, pero no solamente del trabajo de la disciplina que nosotros estudiamos y que ejercemos, sino hay que ver las implicaciones que conlleva, pues justamente nuestro propio trabajo, que efectivamente desde la ley se determina como un uso social y público. Y utilidad pública.
Exacto, pero pensemos que ese trabajo en algún momento, pues también significa la memoria cultural de una comunidad, de una persona, es la identidad de una persona. O sea, nosotros no estamos contando tepalcates así nada más, o sea, estamos hablando de que de alguna manera en México, pues tenemos múltiples identidades, múltiples, bueno, es un país multicultural y multiétnico. Entonces, este trabajo tiene ese punto, ¿no? Yo siempre digo que es como un espejo para una sociedad. Sí. O sea, conocernos y ver nuestro avance, o no avance, porque también pasa, los problemas. A mí me resulta, por ejemplo, muy sintomático una frase que decía Paul Kirchhoff, que, es un gran referente de la antropología mexicana, aunque él es un personaje alemán, que decía que la antropología tenía que ser de uso público y social, porque si no solucionaba los problemas de la sociedad actual, pues entonces no servía de nada. Y creo que tiene mucha razón, porque finalmente vamos a ver en nuestra condición moderna, pues que hay problemas de racialización, hay problemas de discriminación, hay una disputa de violencia, de territorialidad, de mercados ilegales, de mercados pues a lo mejor más legales que los ilegales, pero con muchos problemas, desigualdad social, y todo eso se puede trabajar por medio de de las disciplinas de ciencias sociales, pero también desde la parte de humanismo y de la divulgación, porque finalmente tú estás comunicando que este trabajo sirve para algo. Y me recuerda ahora que mencionaste al profesor Manuel Gándara, pues lo que decían, ¿no? Que no nos sabemos comunicar, porque tú vas al Museo Nacional de Antropología y ves una vasija y dice 1300, 1400, rojo sobre bayo, y ya, y tú te quedas... Procedencia, Texcoco, temporalidad, hasta. ¿Y qué aprendí de eso? No es significativo, y por eso él ahora tiene este impulso por lo que él llama la divulgación significativa, es decir, que llegue un conocimiento que realmente te deje algo y que responda a preguntas fundamentales. Bueno, ¿y ahora qué? ¿O qué? ¿No? ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué aprendí? ¿Y qué me deja esto? O lo desnaturaliza. Fíjate que también su enfoque antropológico va por ahí. Dice, a lo mejor la antropología o la arqueología en específico no me sirve para resolver un problema concreto, pero sí para reflexionar sobre él, es decir, para reflexionar si esto es natural. Por ejemplo, es natural que hoy en día haya tantos perros abandonados en las calles porque crecieron y los dueños piensan que ya no son graciosos. No es natural. En la época de los aztecas se les cuidaba por que tenían una carga simbólica especial relacionada con el tiempo. Es natural que hoy vean, por ejemplo, mal que una mujer diputada esté dando amamantando a su hijo. No, en Teotihuacán no es natural. En Teotihuacán la maternidad era profundamente política, y hay muchos ejemplos de cómo la maternidad era un acto pues una fuente, digamos, de poder para las mujeres, para presentar a los niños de alto estatus social, o no así en los de bajo, también eso hay que decirlo, como miembros o los nuevos herederos de un linaje, por ejemplo. Entonces, la arqueología, o es natural que en la pandemia los países estén peleándose por las vacunas. Esto es natural. Bueno, hemos encontrado que el gran logro del combate, por ejemplo, creo que fue la viruela. El gran logro fue el consenso mundial y la solidaridad que hubo en el mundo para combatirla. ¿Cómo? Apoyándose con la vacunación mundial. Es decir, el pasado tiene que servirnos para reflexionar sobre si es natural lo que estamos viviendo. Y si no lo es, pues informarle a la gente de que no es natural una práctica así,
La violencia contra las mujeres no es natural, no ha pasado en la época antes. Y si lo logramos demostrar, entonces podemos tener bases para volver, para aspirar a tener una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. Es decir, el pasado nos tiene que servir de algo, como dijo Jorge. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, fíjate ahorita que mencionas estos ejemplos de cómo cambia el uso que le damos a ciertos espacios o a ciertas ideas, sí, ¿no? sí. Sí, por ejemplo, yo pienso en la península de Yucatán, los cenotes o las cuevas eran espacios sagrados en la época prehispánica. Ahora están llenos de basura, ¿no? ¿Qué pasa o sea, hay muchas preguntas para reflexionar, ¿no? Ahí hay un problema de sobrepoblación, de contaminación, en fin, ¿no? Entran en juego muchas dinámicas sociales que son complejas. Yo creo que también ahí estamos fallando en cuanto a como ciencia, contribuir precisamente al conocimiento, ¿no? Despertar, o más bien contribuir al pensamiento crítico. Entonces, sí. Yo me atrevo a decir que también, a pesar que somos muchos egresados, o sea, de las carreras de arqueología, yo creo que no estamos viendo como este camino de comunicación con los públicos, porque me atrevo a pensar que subestimamos también a nuestros públicos. Yeah. Y lamentablemente lo hacemos mucho también sobre todo con la comunidad de niños. Sí, o sea, como que nos infantilizamos. Yo creo que también nos cuesta reconocer que no dominamos estas estrategias de comunicación, ¿no? Entonces ahí nos gustaría que nos compartieras la historia de Arqueólogos en Apuros, porque personalmente ha sido como una fuente también de inspiración de Libreta Negra. O sea, en esta búsqueda que Omar mencionó hace rato de cómo está el medio de la divulgación arqueológica, vemos que este proyecto es un proyecto eje. Entonces nos gustaría que nos compartieras. Es un proyecto imperfecto. Ha venido cambiando, ha venido adaptándose precisamente porque los niños nos han dado golpes de realidad. Fíjate que este proyecto empezó con títeres. Nos dimos cuenta que, como bien dices, Wendy, que los arqueólogos no teníamos ese entrenamiento pedagógico, salvo excepciones, porque hay muy buenas excepciones de arqueólogos y arqueólogas muy buenos con los niños, pero en general, ve al salón de clases con niños de 8 o 12 años llenos de energía, donde además el salón es una extensión de su territorio, y verás que vas a sufrir. Verás que vas a sufrir porque vas a tener que aterrizar tu lenguaje, vas a tener que corregirte a ti mismo, los niños se van a empezar a poner inquietos, la maestra los va a empezar a regañar. No se diga nuestras láminas son una extensión de nuestro vocabulario, son rarísimas nuestras láminas, nuestros estudios iconográficos y estratigráficos para la visión de un niño debe ser aburridísimo, pero mira, cambiamos ese método y por una representación de nosotros mismos, que eran los títeres. Bueno, los títeres son nuestra parodia. Son políticamente incorrectos, pueden alargar y condensar la realidad, son excelentes porque, mira, si dices algo inapropiado, pues nadie te va a culpar, lo dijo el títere. Y además, pues con personajes que representaban a un arqueólogo, la caja de herramientas del arqueólogo también eran títeres. ¿Qué le importa? Era nuestra estrella, Opuntio Espinosa, Teoreto de la Piedra. Opuntio tenía un primo nopal robot del futuro, era mitad nopal y mitad robot, y él venía del futuro y le decía que en el futuro ya no había vestigios arqueológicos. Opuntio, que es un nopalito, reportero verde del programa, pues era muy paranoico. En fin, conectamos y estábamos muy, muy alegres, el equipo de trabajo. Que por cierto le mando un agradecimiento al doctor Wolfi Cotton, quien era secretario técnico, pasó por ahí unos meses, apoyó el proyecto y de ahí se arrancó. Y luego renunció Wolfi por un acto de dignidad. Bueno, a Wolfi le digo gracias porque ahí arrancó el proyecto y
Y fue un éxito. Y entonces estábamos, sabes que uno de los problemas del divulgador, creo, es el autoelogio. O sea, un divulgador que se siente muy chingón, por definición ya no va a entender a su público, porque nosotros estábamos contentísimos porque ya conectábamos con los niños, ya no se movían, estaban atentos 45 minutos a nuestro noticiero en vivo con títeres. Una pantalla de 50 pulgadas reproducía los videos que nosotros les hacíamos también con títeres. Y aquí somos, nos dábamos el lujo de hacer encuestas de salida, y en una de ellas les preguntamos qué otros videos queríamos que les preparáramos, y nos dijeron, y para eso les hicimos una pregunta: ¿qué les gustaría saber de los antiguos teotihuacanos? Me acuerdo que era la pregunta. Y dijeron, queremos saber si se bañaban, si tenían novia, dónde hacían del baño, se peinaban, tenían perros, tenían mascotas. Y entonces nos dimos cuenta que todos nuestros choros, todos nuestros videos que les hicimos de los nuevos hallazgos en la pirámide, la extensión de la ciudad, la mancha urbana, la conservación del patrimonio, esos no les interesaban esos temas. Los niños tienen la enorme virtud natural, que la van perdiendo luego por las deformaciones culturalmente impuestas por los adultos. Los niños tienen de manera muy natural la idea de la arqueología de la proximidad. Como dijo Omar, me voy a traer el pasado para que refleje mis preocupaciones. El arqueólogo no entiende eso. El arqueólogo está instalado en un pasado hace 1500 años con la seriación cronológica de la época fulana a la época fulana. Está como metido allá en el pasado. El niño quiere saber si los teotihuacanos tenían perro y los cuidaban igual que ellos cuidan a su perro. Si tenían novia y se enamoraban igual que ellos. Si se peinaban como ellos, si los regañaban como ellos. ¿Ves? Arqueología de la proximidad es darle un uso simbólico al patrimonio arqueológico. Tráetelo al presente para que sea el espejo de las preocupaciones y los intereses de los niños. Bueno, cuando nos dijeron eso, va para atrás todo el proyecto. Dijimos, es que hay un problema pedagógico, además, porque no obstante no estábamos respondiendo sus intereses con nuestras cápsulas, los teníamos sentados. Y el niño proactivo es el niño que se hace responsable de su investigación. Se para del asiento y empieza a imaginar su propio noticiero. Entonces ahí el gran desafío es, ¿y si le damos o cedemos a la capacidad real de tomar decisiones a los niños sobre su tema, la producción y la forma de exponer su propio noticiero? ¿Qué pasaría si ellos fueran los protagonistas? Y entonces desplazamos a los títeres y los hicimos ayudantes de los niños, y pusimos a los niños y a las niñas en el centro del escenario, y ellos a dirigir su noticiero habiéndolo decidido. Fue mágico, te lo juro. Encontramos niños talentosísimos en todas partes del país. El INA estaba emocionado con ese cambio, digamos. Y gracias al instituto, que también por supuesto hace su parte, ya hemos estado en 10 localidades del país. Ya subimos 10 videos de 10 localidades del país, en Chichén, en Tulum, en muchos lugares hemos estado. Y en muchos lados el niño está sentado, está en el viejo esquema educativo de retener y acumular información, ¿no? Esto el profesor es la autoridad y está recetando información, tú tienes que acumularla, retenerla y contestar un examen. Pues llegamos nosotros con los títeres, fascinados, todo mundo, todos los morritos y morritas quieren participar con nosotros. Custodian a los títeres desde la entrada y nos dicen, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar?
Cuando les planteamos que hagan su noticiero, hacemos un casting, deciden el tema y empezamos a hacer un guión colectivo. Y el guión tiene que ser divertido. Y con el guión en puerta, ellos se convierten rápidamente en reporteros, en conductores, en directores de actores, en floor manager, ingenieros de sonido, iluminación, se desplazan en todas direcciones en busca de la noticia y aprenden a hacer una investigación periodística. De hecho, eso es lo que nos ha abierto la puerta con los directivos de las escuelas. Decimos, van a aprender a hacer una entrevista, a hacer un guión, a hacer una producción de un programa de televisión. Dicen, órale, ¿hablando de qué? De arqueología de su comunidad. Y también, de paso, aprenden cuántos elementos técnicos están involucrados en un noticiero. Hay que cuidar el sonido, la iluminación, al actor. Hay que ayudarle al actor con la entonación, con la respiración, con la gestualidad frente a la cámara, ¿no? Entonces, ha sido maravilloso. A mí me encanta eso. Me encanta un poco ir a contracorriente del sistema educativo oficial, que tiene relegados a los niños traviesos. Te juro, Omar, Wendy, que he llegado a escuelas, por ejemplo en Cholula me pasó. En Cholula hicimos el noticiero con una selección de todos los niños de la escuela. Y le dije al director, permítame trabajar con 20 de estos niños, 10 niños, 10 niños. Sí, ahorita se los mando. Me mandaron, Omar, Wendy, a los más listos. Uh-huh. Y no tengo nada contra de los niños y niñas de 10, pero no, te juro que no tenían ese desarrollo, esa picardía, ese pimienta frente a la cámara. Y entonces le digo, oiga, ¿y si metemos otros 20, pero esta vez traviesito? Trabajar con los niños. Te juro por Dios que hay niños que son profundamente kinestésicos, solo necesitan que les ayuden, les enseñen moviéndose, y la escuela oficial no tiene opciones para ellos. No tiene taller de teatro, no tiene taller por ejemplo, de radio, de televisión. O sea, no les dan opciones al niño travieso, inquieto y kinestésico. Y esos son los que nos han funcionado, son pícaros, organizan, imaginan. El niño traviesito, el niño inquieto, tiene chance con nosotros. El problema es que luego que nos vamos, vuelve a ser el regañado del salón. Y entonces, Omar, me acordé de nuestras épocas en la ENA. En la ENA no tenemos casi actividades diferentes, ¿no? Es pura teoría. Nos faltan otras actividades. Sí, un poco, pues ahí vamos arrastrando pues todo el sistema educativo, ¿no? Sí. Y aprendemos, bueno, en arqueología al menos aprendemos por medio de lecturas en primera instancia. Y ya después tienes que excavación, que recorrido, que análisis, y bueno, ya es como diferente, pero fíjate que hay un problema ahí que no conectamos como una cosa con la otra, ¿no? O sea, sí ya leí que los teotihuacanos eran así, pero ya cuando vi las vasijas digo, a ver, como que ¿dónde están los teotihuacanos, no? Te quedas pensando en eso. Oye, fíjate que todavía es común que los colegas digan, ay, nos hace falta un laboratorio. Ay, ¿de qué? De cerámica, de osteológico y tal. Pero nunca dicen, oye, nos hace falta un laboratorio de medios. Donde enseñemos argumentación, expresión, divulgación, todos los medios que hay para divulgar, el uso de pantalla verde, encuadres, tal, que nos preparen técnica y teóricamente para divulgar. Nadie dice, nos hace falta un taller de divulgación. Eso va hasta lejos. Está muy interesante porque no solamente es la idea de otros aprendizajes y de otras actividades, porque finalmente también tenemos que tomar en consideración que hay diferentes formas de aprendizaje. Eso sí, es un hecho. Sí. Y la otra, pues que en arqueología, como tú dijiste hace un rato, pues hay como una cosa de autoelogio, ¿no? Como, sí es el investigador y es el doctor, no sé doctor.
o la doctora y tal, y así. Pero, o sea, es como un poco Gollum, ¿no? Es el precioso, y lo guardo. Pero, por ejemplo, tú has generado un modelo de co-creación y colaborativo, donde no solamente está el arqueólogo, o no solamente está la arqueología. O sea, creo que de fondo nos hace falta mucho trabajar pedagogía, psicología, comunicación visual, diseño gráfico, actuación, o sea, teatro, o sea, muchas cosas, producción, o sea... Producción, medios audiovisuales. Exactamente, ¿verdad? Nosotros lo vemos en Libreta Negra porque ambos somos de formación en arqueología. En la vida dije, voy a editar un video para YouTube y ya, mira, ahí me tienes en YouTube. Bueno. Cómo editar un video, ¿no? Que son cosas técnicas que podemos aprender, están diseñadas para que casi cualquier persona pueda aprenderlas, ¿no? Pero ahora tocaste un tema, traduce todo este lenguaje académico, el conocimiento generado hacia un guión pensado, destinado hacia los diferentes públicos o al público al que consideras que debe llegar. No es spoiler, no es nada fácil porque estamos, como dicen ustedes aquí, formados con una tradición que nos pide escribir de cierto modo, porque tienen un objetivo, ¿no? Pero pues no es el mismo, no es la misma estrategia, no es el mismo método para comunicar ideas. No, pues es que al final nos damos cuenta que ni escribir sabemos. Porque de repente nosotros empezamos a ver, ¿cómo grabo un video? Y uno pensaría, bueno, pues pones tu cámara, y ya, ¿no? Así, ¿no? Miras el audio. Ajá, bueno, cuando se te ocurre, porque luego no, tampoco es tan evidente. Pero justo, o sea, bueno, y te pones a hablar así frente a la cámara y luego te quedas como, ¿y ahora qué digo? Pues es que necesito un guión. ¿Y cómo escribo un guión? Pues es que así, que los diálogos. Y pues no es eso. O sea, te das cuenta que hay que involucrar, pues, escritura creativa, por ejemplo. Exacto. Estructurar, que guionismo, que meterle otra vez a la producción. Creatividad, o sea, porque tiene que ser divertido. Sí, claro. Si no, mira, en Xochicalco, los niños hicieron el ejercicio de la decisión colectiva, ¿no? Que es un método de tarjetas secretas. Y en esa decisión colectiva decidieron que querían saber de la altura de los antiguos xochicalcas que construyeron Xochicalco, la altura de los antiguos que construyeron Xochicalco. Entonces, va a la altura, ¿no? Pues nosotros como académicos decimos, bueno, pues yo también voy a contribuir porque es co-creativo. Yo también contribuyo, miren, la altura, según los datos de diferentes análisis de huesos, de muestrarios osteológicos, se ha demostrado que eso es aburridísimo. Mira, después de tomar clases para guionista, que seguramente yo no tomé y que seguramente necesito, mejor nos escapamos por la parte divertida y generamos una situación ficticia, en donde dos de esos reporteros se los platicaba hacia los niños. Imagínense que ustedes piden un juguete de acción que se llama, ¿cómo se llamó finalmente? Los Tlatoani Heroes. Los Tlatoani Heroes. Era Nezahualcóyotl, Xochiquetzal, etcétera, pero en juguetes de acción. Y entonces le digo, imagínense que piden un Tlatoani Hero en su caja, ¿no? Lo piden a Mercado Libre, a Internet, ahí le borramos la... Y entonces dicen los niños, sí, y que se los traen. Y está bien chiquito, viene en posición así de cúbito. El Cuauhtémoc viene en posición de cúbito lateral, así, enterradito en su caja. Entonces, el niño va a tener que sacarlo de su caja, y cuando lo saca ve que está bien chiquito. El Tlatoani Hero no era como se lo imaginaba. Él se lo imaginaba enorme, gigante, ¿no? Y entonces eso va a dar como resultado que vamos a tener que ir a preguntarle a una antropóloga física si es verdad que en la antigüedad eran chiquitos. ¿Ves? Jugamos con eso, y entonces los niños dijeron, claro, yo quiero ser fulano, ¿no? Y empezábamos un poco a cotorrear, posando frente a la cámara de ser súper, súper fuertes, ¿no? Los niños llegaron fácil a la conclusión
de que en la antigüedad, de que la gente piensa que en la antigüedad los héroes, digamos, perdón, los gobernantes y constructores de la ciudad eran grandes y fuertes, como se les ve en las plazas públicas. Pero luego de una consulta con un especialista y de haber comprado un juguete de acción que era muy chiquitito y que venía en modo de enterramiento, pues nos dimos cuenta que en verdad eran chiquitos como nuestras comunidades indígenas. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia, con el trabajo en equipo, con el trabajo en la comunidad para construir grandes obras. Ese fue, como verás, Omar, además del aspecto técnico, requieres como de una inmersión creativa, volver a ser escuincle. Eso es clave, Omar, que te dejes ser niño, que vayas con ellos a decir tonterías, a perder 2 días, a jugar, porque te trabaste, bueno, vamos a jugar a la pelota, y luego regresas y andas con ellos pensando cómo rayos hacerle para que haya una trama entretenida. Eso es el proceso de inmersión creativa. A muchos arqueólogos y arqueólogas no les gusta porque les parece complicado, porque salimos de nuestra zona de confort, ¿no? De nuestra expertise, y nos sentimos inseguros. Y entonces se necesita un poco de locura para estas cosas. Sí, pensamos que la arqueología es muy, muy reverencial, ¿no? Como sí, la historia también. Solemne, ¿verdad? Pero, sí. Solemne, esa es la palabra, justamente, muy reverencial y solemne. Pero hay mucho trabajo de fondo cuando hablamos de divulgación y de transmitir este conocimiento. Entonces, pues creo que es una laguna ahí inexplorada, ¿no? O sea, sí, tenemos muchas cosas que explotar para llegar, pues, a donde tengamos que llegar, ¿no? Sí, sí. Y viéndolo desde el otro lado también, es decir, pues hace falta una profesionalización y una toma seria de quien esté aquí, ¿no? O sea, ahorita hablamos de arqueólogos, pero pues aplica para la historia, para la antropología, para la ciudadanía, para el arte, para todo. Entonces, pues por ejemplo, a ir viendo que pues también nos falta justamente meternos en ese mundo, como dije, profesionalizarnos y pues hay quizá muchas ventanas que no hemos tocado, muchas puertas que no hemos tocado. Sí, lo decíamos un poco tras bambalinas. No nos hemos atrevido siquiera a tocar la puerta a ver qué hay detrás. Cuando lo decía Wendy y lo decía crudamente, pero bueno, es totalmente cierto, yo no estoy en absoluto de acuerdo con el recorte del 70% al instituto. Es una verdadera estocada en la espalda, es una puñalada. No estoy de acuerdo, pero si queremos ser autocríticos, Wendy, sí debemos reconocer que si bien no somos fifís, si bien no somos una actividad fifí, tampoco es que hayamos incidido en los libros de texto, en los proyectos de divulgación con los niños. La verdad es que somos una variante de un academicismo brutal, que nos ha impedido sacar la cabeza y buscar e incidir en los niños, en los jóvenes escolares, justificar la utilidad pública de este patrimonio. No digo que no lo merezcamos el recorte, pero digo que sí dejamos de hacer cosas a favor de las comunidades. Claro, perdón que te interrumpa. Esto también me hace pensar en las situaciones que lamentablemente vemos. Puede ser muy común o tal vez no, dependiendo de a veces la cobertura que se le dé a los incidentes que luego suceden en los sitios, ¿no? O sea, el saqueo, la destrucción, etcétera. Pero es también cierto que, por ejemplo, el INAH, que es el que rige esta materia de conservación y protección, pues no alcanza el personal, o sea, ni los recursos humanos ni materiales, ¿no? Es una triste realidad para poder cumplir con estas tareas. Es aquí donde también una vez más nos está indicando este tipo de situaciones
que la ruta es trabajar con las comunidades, porque ellos y hay ejemplos muy buenos, ¿no? De museos comunitarios, ¿no? Eso es todo un proceso que se concreta, ¿no? Lo vemos en el museo, en realidad es como el resultado de un trabajo arduo de divulgación, de acercarse a la gente, de hacer un trabajo antropológico finalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es otra señal de que esto sí debe implementarse porque funciona. Y mencionabas también el caso de, por ejemplo, nuestras producciones bibliográficas. Pues ¿quién consume también estos productos? Los mismos arqueólogos, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo tuve la fortuna de conocer un poco de la arqueología en Cuba, y ahí los libros, o sea, son consumidos por el público en general y se agotan. O sea, los libros de arqueología, antropología, historia no duran en las librerías, en las vitrinas, ¿no? Porque también muchos de estos proyectos arqueológicos son colaborativos. Precisamente tenemos que saber hasta dónde nuestra profesión nos permite trabajar, ¿no? Y también saber que necesitamos de otros especialistas para poder incursionar en estas tareas con las comunidades. Entonces ahí son casos de éxito, ¿no? Entonces, pero en el caso mexicano, pensemos cuál sería el futuro de la divulgación. Sí, porque por ahí hay una reflexión de fondo que dice cuando la divulgación nos alcance, pues ver el panorama al que nos vamos a enfrentar, tomando en cuenta que de un lado, pues efectivamente hay un recorte de presupuestos, no hay lana, pues, y eso impacta no solamente en la protección del patrimonio, sino en la gente que trabaja con el mismo, que desarrolla los proyectos, que hace las investigaciones, que puede ser que pues hasta que le recorten el sueldo, hasta que se quede sin trabajo. Y por el otro lado, pues este panorama de mucha exploración, de trabajo en conjunto y colaborativo, co-creativo, comunitario incluso, pues que está como muy abandonado. Entonces, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de este panorama? O sea, ¿cuáles podrían ser las vías de escape, si lo mencionamos de alguna manera, pues de este problema? Oye, Omar, fíjate que en España la otra vez tuvieron precisamente en un programa de divulgación que se llama Arqueopatías, también hecho por chavos, simple y llanamente por el placer de platicar. Invitaron a un colega español que está a cargo de la arqueología pública allá, y dijo que el proceso que vivieron para desmantelar a la arqueología pública en España fue el mismo, básicamente el mismo que estamos viviendo nosotros. Empiezan por desmantelarlo económicamente y luego transformar a los trabajadores de base de la institución en el principal obstáculo. O sea, no soy yo Estado, sino ¿saben cuál es el principal obstáculo? El trabajador de base que está taponeando el ingreso de las nuevas generaciones. Y entonces hay contingentes de nuevas generaciones en esta perversidad, digamos, ideológica en España, fueron y dijeron, sí, necesitamos que se quiten un poco los del camino, los de base que nos obstaculizan y tal, y terminaron quebrando a la institución pública. Yo espero que eso no pase, te lo juro, Mar. Veo que está todo el cuadro que dio como resultado las empresas españolas, que deben de saber que no es miel sobre hojuelas, y que están subasalariados porque los pusieron a competir en algo que se llama actividades no esenciales, un oficio no esencial para el Estado, y que dado lo cual se alineaba al libre mercado. Esto quiere decir que el arqueólogo tiene que rebajar sus precios para que lo contraten. No es miel sobre hojuelas la privatización, se los juro que no. La advertencia de este chavo, Jaime Almanza se llama, era: cuiden un poco de lo que sobra y traten de darle otro giro, porque la privatización de la arqueología no es tan hermosa, no es la salida. Él decía, yo gano menos que mi peón. He llegado al grado de que mi peón no puedo bajarle el salario al peón porque está por ley debo de darle un mínimo, pero yo sí, como soy actividad no esencial, yo sí me bajo hasta la mitad y gano menos que mis trabajadores manuales.
Así está la empresa pública en España. Y en México dice, van por el mismo camino. Bueno, ahí es en donde confío que hay chavos, y la ley lo permite, estoy totalmente convencido, salvo por el derecho de usos de imagen. Nada te impide que como ciudadano abras un blog, abras un programa, abras un proyecto de divulgación, te sueltes el pelo y desarrolles nuevas y fórmulas creativas para divulgar, y que busques patrocinios privados para divulgar, empresas privadas que te digan, sí, ponle mi sello y ya estamos, que si vas a utilizar imágenes arqueológicas, pagas tus derechos, pero yo tengo un patrocinio privado a favor de la utilidad pública con los niños. Yo creo que la situación de Lina, si sigue como va, nos va a orillar a eso. No es que esté diciendo, ay, cuando la divulgación nos alcance, los jóvenes no van a tener más remedio que abrirse foros, imaginar formas diferentes con nuevos lenguajes y nuevos sentidos para transmitir la arqueología en México. Sí, ojalá y lo hagan saludablemente, pero si se trata de ganarse la vida, de perseguir la chuleta, de ganarse un salario, bueno, vayan, firmen un convenio marco con el INAH si tienen ese temor, y si no, busquen un patrocinio privado y paguen los derechos de las imágenes utilizadas, que esa es una cosa de ley, pero nada les impide hacer uso de su palabra para divulgar. Cosa diferente que en el caso de la excavación, donde la excavación solo se realiza con cédula profesional. Mientras el Estado tenga la propiedad de los vestigios, solo va a ser así, la restauración también, pero la divulgación se puede hacer con un ejercicio libre y ciudadano, siempre que pague los derechos de imagen, y si no, ahórrense las imágenes, pero imaginemos nuevas formas de divulgar, imaginemos nuevas formas de colaborar con la iniciativa privada en ese sector, y no ofendemos absolutamente a nadie, y no nos traicionamos a nosotros mismos. Miren, yo estoy dando clase en la UNAM, y igual que la ENA, son chavos que van a ejercer arqueología, y créanme, son un buen. Y luego ves el recorte del 70% y dices, ¿a dónde van a encontrar chamba mis alumnos y mis alumnos de la ENA? ¿Dónde van a encontrar? Te juro que yo no sé si ya estoy viejo, pero tengo una preocupación casi de papá, de qué van a hacer. Miles o cientos y cientos de jóvenes desde Yucatán, Sonora, Chiapas, arqueólogos que van a formar parte de la cola para buscar una sola oportunidad de excavar. ¿Por qué no pensar en la divulgación, ya que está fuera del control del Estado? No ofendemos absolutamente a nadie. Y lo único, Mar y Wendy, que se pide es calidad. Ahí sí nos traicionaríamos, que hiciéramos cualquier porquería, que utilizáramos el pastelazo, que usáramos la grosería, que usáramos la ofensa para poder llamar la atención. Nada, la arqueología merece un trato, una divulgación que defienda un componente educativo y se haga con calidad, como ustedes, con seriedad, más que con seriedad, con calidad. Y eso justifica que de eso vivamos, por supuesto. Y un llamado a los empresarios que digan, échenos la mano, señores, si les ofrecemos un producto de calidad que llegue a los jóvenes, sea a través de un videojuego, a través de un YouTube, a través de un podcast, a través de cualquier medio, pues patrocínenos. Y te juro que el asunto del fantasma de la privatización se nos va a terminar cuando estemos todos en la fila del desempleo. Claro que es viable, si lo hacemos con dignidad y con calidad es viable. Y nos lo van a agradecer un montón de chamacos. De verdad, nos lo pueden agradecer un montón de chamacos que no tenían o su libro de texto o esto. Entonces, yo estoy convencido que la divulgación puede ser una válvula de escape, una válvula de flotación en un sistema que se está hundiendo.
literalmente. No sé, Pues esto nos deja pensando muchas cosas, porque nosotros analizamos y vemos que en realidad viene una oleada de nuevas posibilidades. uh-huh. Es decir, hace 10 años, y esto lo hemos platicado en otros programas, hace 10 años no existían las opciones digitales o la magnitud que tenían las redes sociales. Y hoy es que habría que hasta pensar eso, porque hoy pones una fotografía en Twitter y ya voló por la infinidad del internet. O sea, hay cosas que no puedes controlar de tal manera como está establecido, por ejemplo, en la ley. O sea, hay que pensar ahí que incluso eso tendría que cambiar, pero bueno, pensemos con las condiciones que existen actualmente. Efectivamente, el ejercicio de la arqueología interviniendo directamente y materialmente, pues sí, es un objeto de control por una instancia que justamente tiene una particularidad. Razón de ser. Sí, porque pues si no tienes una cédula y estás avalado por un proyecto, pues puedes dañar los objetos, puedes dañar el sitio, la destrucción, el saqueo. Es correcto, pero no quiere decir que no existan otras vías y otras posibilidades. Entonces, dejamos pensando muchas cosas, porque esto está muy bueno. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría, Jaime, que pues continuemos con esta plática en otro programa. Está increíble lo que nos cuentas. Evidentemente, Arqueólogos en Apuros y actualmente nuevos programas como Alfredo con las estrellas ya son referencia en el mundo del internet. Y pues bueno, te damos muchísimas las gracias. Así es, gracias, por compartir parte de todo este aprendizaje. Se agradece mucho para quienes también queremos contribuir dentro de este mundo de la divulgación. Y pues ya lo saben, ahí está Arqueólogos en Apuros, pues no dejen de ver los contenidos, de seguirlos en sus redes, de conocer a Alfredo con las estrellas. Y también a nosotros, síganos en nuestras redes, nos encuentran en Twitter, Facebook, YouTube, en nuestros podcasts de Himalaya, de Spotify, y nos encuentran como Libreta Negra MX. Y ya nada más para terminar, Jaime, pues recuérdanos dónde te pueden encontrar y todos los proyectos que llevas. Pues Arqueólogos en Apuros lo encuentran en INATV, en Google le ponen Arqueólogos en Apuros INATV. Y Alfredo con las estrellas es un proyecto más de la UNAM, es un papine, un proyectito chiquito, pero con participación de estudiantes ya más grandes de universidad. Y ese pronto lo vamos a subir también en la Secretaría de Cultura, Alfredo con las estrellas. Les va a encantar, espérenlo muy pronto, pero Libreta Negra, ustedes son... si los tuvieran vivo, les daría un abrazo en vivo. De verdad es que somos colegas y ojalá y podamos contribuir en algo al futuro de nuestros colegas arqueólogos y antropólogos. Pues seguiremos y venceremos seguramente. Yes. Y bueno, haremos comunidad y pues también enviamos un abrazo de manera virtual por el momento, Jaime, gracias. Pero sí, más adelante, el futuro yo creo que sí tiene que conjuntarnos más. Sí. Pues muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.